Si ya había dejado mis Joy-Cons en el olvido, ahora sí que no hay vuelta atrás, gracias a los mandos QRD Stellar T5, que funcionan no solo para Nintendo Switch, sino también para Android y PC. Son perfectos. Buenas maníacos, yo soy Crónica y hoy les traigo una review de unos mandos que, desde ya les digo, son bastante premium. Y antes de continuar, quiero dar las gracias a Misa de QRD por enviarme estos mandos para que los pueda probar y pudiera daros mi opinión en esta review. Experiencia previa. La verdad es que yo no era muy fan de jugar en modo portátil con la Switch. Solo tenía los Joy-Cons y, como muchos, el drift comenzó justo cuando estaba casi terminando el Zelda Breath of the Wild y yo en plan de no me puedes hacer esto, mando, no me lo puedes hacer. Y sí, me hicieron pasar por muchas peleas de entre medias, porque el drift llegaba a ratos. En su momento incluso tuve que abrirlos, ponerles una cruceta de paso y cambiarles la carcasa, ya que dije, bueno, pues ya que estamos. Algunos ya conocéis esta historia, y aunque intenté arreglarlos de todas las formas posibles, al final solo me gustó la solución al principio. Luego, el plástico comenzó a moverse y la experiencia de juego simplemente no era nada cómoda con la consola en las manos. Era una fucking locura. Y aquí es donde viene el problema que muchos hemos enfrentado. Los Joy-Cons no solo duran poco, sino que encima cuestan 60 euros aquí, por ejemplo, en España. ¡No! 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 Un dolor. Así que hoy vamos a ver por qué los QRD Stellar T5 son una gran alternativa, mucho mejor y más premium por un precio bastante menor, como vas a ver. Unboxing y primeras impresiones. El paquete me llegó a España en unas 2 semanas. El tiempo de envío puede variar según el país, obviamente. La caja, siendo sincera, era bastante sencilla, pero eso no es lo que importa aquí. Lo importante es lo que tiene dentro. Al abrirla, la primera impresión fue positiva. Un mando que se siente muy bien al tacto con un plástico de buena calidad. Lo que ya me dio una buena sensación desde el principio. El cable que viene es tipo C, algo que me encanta ya que todavía hay productos que vienen con micro USB o cables raros, por lo que con el USB-C siempre tendremos uno en casa. Además, si los tienes acoplados a la Nintendo Switch en la base, se cargarán automáticamente, por lo que hasta ahora no he tenido que cargarlos con el cable. Comodidad y diseño. Estos mandos son muy ergonómicos. Yo, que tengo manos pequeñas, me siento muy cómodo usándolos, pero creo que con manos más grandes sería incluso mejor. El plástico no se nota barato, sino bastante consistente y con buena textura, al menos un pelín más rugosa que los mandos originales, por ejemplo, incluso del mando Pro Controller, y eso me gusta. Joysticks con efecto HAL y botones mecánicos. Los QRD Stellar T5 cuentan con joystick de efecto HAL, que funcionan mediante imanes. Esto hace que sea prácticamente imposible que experimentes el drift, a diferencia de los Joy-Con tradicionales. Como jugadora normal he notado que estos joysticks son mucho más precisos y suaves, y os explico qué es el efecto HAL, porque yo también lo tuve que mirar básicamente. En términos sencillos, es una tecnología que utiliza imanes para detectar el movimiento del joystick, en lugar de los contactos físicos que tienen los mandos tradicionales. La gran ventaja de los joysticks con efecto HAL es que, al no haber contacto directo entre las piezas, se reduce muchísimo el desgaste. Esto significa que es mucho menos probable que aparezca el famoso drift, ese molesto movimiento fantasma que ocurre en los mandos después de un tiempo de uso. Además, al ser mucho más preciso, tu control en los juegos es mucho más suave y exacto. En resumen, más precisión y menos problemas de drift. Además, tendremos botones mecánicos para los botones A, P, X e Y. Al principio esto me resultó un poco raro el sonido tan clic, pero con el tiempo me fui acostumbrando y me terminó gustando mucho la sensación. Aquí podéis escuchar los botones.
RGB y personalización. Estos mandos cuentan con RGB en los joystick, ofreciendo varios modos de iluminación y colores. Es un toque bastante elegante y minimalista, algo que me gusta, ya que se centraron en lo que realmente importa, los componentes de calidad. Y sinceramente a mí el RGB me da un poquito más igual. Características adicionales. Tendremos un giroscopio, lo he probado en juegos como Zelda y funciona de maravilla. Tiene 6 ejes, lo que hace perfecto para juegos que requieren movimiento. La función turbo, que podemos configurarla en varias velocidades y también cuenta con 2 botones programables en la parte trasera, aunque tendrás que configurar cada mando por separado, tenlo en cuenta. La vibración. Tiene 5 niveles ajustables, aunque no es exactamente igual que la vibración de los Joy-Cons. Cumple perfectamente su función, básicamente. Un detalle muy interesante es que puedes cambiar la cruceta entre el estilo Xbox, que sería completa, o el mando Pro de la Switch, que sería solamente la cruceta normal, lo que le da un extra de personalización y depende cómo te gusta a ti. Yo, por ejemplo, he dejado la de Xbox, ya que me suele gustar bastante más. Precio y disponibilidad. En España, un mando de Nintendo Switch ronda los 60 eurazos. Los QRD Stellar T5 los puedes encontrar en su página web por unos 52 euros y con ofertas llegan a costar alrededor de 45 euros, con envío gratuito. La página también envía a todo el mundo, así que no tendrás problemas para recibirlo y siempre tendrás un número de seguimiento para tu pedido, así que lo puedes seguir estés donde estés y esta gente de QRD te va a responder seguramente muy rápido si tienes alguna duda. Conclusión y uso durante horas. En definitiva, es un mando que reacciona muy bien, se siente premium de verdad y ofrece características que valen la pena por el precio que tiene. Como dije, estuve probando Mario Kart, el Zelda Breath of the Wild y el Tears of the Kingdom y la verdad no noté un gran cansancio en las manos, el movimiento lo sentía muy natural y ligero, sobre todo de los joystick, además de mucha precisión, eso soy sincera. Creo que por el precio que tiene es una gran elección si estás cansado de los mandos de la Nintendo Switch, que son caros y duran poquísimo. Como mencioné, tendrás el enlace en la descripción y en el comentario fijado del producto. Ahora bien, me encantaría saber si les gustaría que hiciera una comparativa con otros mandos. ¿Qué opinan de este producto? ¿O lo habéis probado ya? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Os iré leyendo los comentarios ya que me encantará saber vuestra opinión. ¿Prefieres mucho RGB o buenos botones? Si te ha gustado, deja un buen like y suscríbete para más reviews y vídeos. Muchas gracias por llegar hasta aquí, eres el mejor. Y así, un saludo y hasta el siguiente.